En la suma de vectores, para poder efectuar la suma de dichos vectores, que serían A más B, que ya están dados, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de los componentes X y Y. X se suma con X y Y se suma con Y. Y si hubiera Z, pues Z con Z. Entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces la suma de nuestro vector AB quedaría con las coordenadas 13 y 4. En la resta de vectores se hace exactamente lo mismo que en la suma, solo que va a depender la operación. Entonces nosotros tenemos igual X, Y, y si tuviéramos Z también lo tomamos en cuenta. Entonces restamos X con X y Y con Y. Entonces, dados los vectores, tenemos que efectuar la resta del vector D con el vector E. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta manera. Por lo tanto, en esta resta, estas serían sus coordenadas, ya que 5 menos 8 es menos 3 y 3 menos 1 es 2. Al multiplicar un escalar por un vector, es exactamente lo mismo que cualquier multiplicación. Solo debemos de tomar el escalar y multiplicarlo por cada uno de los componentes de nuestro vector. Entonces, por lo tanto, al efectuar la multiplicación del vector U por el escalar D, quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, al multiplicar 3 por 4 nos daría 12 y 1 por 4 nos estaría dando 4. Por lo tanto, este sería nuestro vector resultante al multiplicar el vector por el dicho escalar. Para obtener el vector unitario dado el vector U, se utilizará la siguiente fórmula, que sería un vector partido el módulo del mismo vector. Para obtener el módulo tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, entonces haríamos que el módulo de U sería igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, lo que sería igual a 3 por 3 son 9, más 5 por 5 son 25. Entonces obtenemos que sería la raíz de 34. Como 34 no tiene raíz, lo dejamos de la misma manera. Entonces, al momento de hacer la fórmula, tendríamos que raíz de 34 por el vector, pero como aquí estaría dividiendo, tendría un 1 aquí arriba, por lo tanto se multiplicaría esto y quedaría de la siguiente manera.
Por lo tanto, este sería el vector unitario de nuestro vector U. Vector unitario tridimensional. En este caso se utiliza la misma fórmula que en el vector bidimensional. Entonces, por lo tanto, para obtener el vector unitario del vector h, que es en 3 dimensiones, primero tendríamos que obtener su módulo, que sería por lo tanto, el módulo del vector h sería 70. Entonces, luego lo que hacemos es colocar un 1 aquí arriba porque vamos a multiplicar esta parte con el vector. Por lo tanto, 1 por cada uno de estos vectores sería igual a 3 partido a raíz de 70 por lo tanto, este sería el vector unitario del vector dado, que sería h. Para representar de manera gráfica un vector bidimensional, de primero tenemos que saber que un vector bidimensional está en 2 dimensiones, o sea, en un plano que solo podemos ver una cara. Los vectores siempre se van a componer por sus, vaya la redundancia, sus componentes, que son x y y. Por lo tanto, debemos de saber que en esta parte se encuentra y siempre en el plano, y en esta parte siempre va a estar x. Entonces, para encontrarlo tenemos que saber que este es x y este es y. Entonces buscamos en x buscamos 8, que sería aquí, y en 6 y en y buscamos 6, que sería más o menos por aquí. Hacemos el punto y trazamos su trayectoria, que este sería hacia dónde se desplaza y este sería su punto de origen. Para representar de manera gráfica los vectores en 3 dimensiones, primero debemos de tener nuestro vector y saber que los componentes empiezan en x, y en z. Por lo tanto, en x serían 4, en y serían 6 y en z 4. Entonces cambiaría un poco la forma de nuestro plano. Aquí tendríamos z, aquí tendríamos y aquí abajo tendríamos x. Entonces tendríamos que buscar en x son 4 unidades, luego en y son 6 unidades, que llega hasta aquí, y luego en z son 4 unidades. Por lo tanto, se unen los puntos y se forma como que si fuera un cubo, y en donde queda este punto es la dirección de nuestro vector, que este sería el punto de origen y este sería hacia donde va dirigido. Para encontrar el producto punto de dos vectores es nada más que la multiplicación de componente por componente, utilizando los componentes de cada uno de los vectores. Pero en realidad el producto punto es un solo número que nos da al momento de realizar la siguiente operación, que sería a producto punto de B sería igual a 3 por 4 serían 12 en I, más menos 5 por 2 sería
menos 10, pero como menos por más da menos, cambia el signo, que sería igual a J. Y luego ahora sí más, como aquí no hay ningún signo negativo, entonces por lo tanto quedaría 6 por 8 serían 48 en K. Entonces por lo tanto efectuamos estas operaciones. 10 más 48 serían 58. 12 menos 58 serían 46. Entonces este sería el resultado de nuestro producto punto. Para hallar el ángulo que se encuentra entre dos vectores, o sea la separación que hay entre ellos, se utiliza esta fórmula. Dado estos vectores, primero lo que tenemos que hacer es seguir la fórmula, que sería coseno es igual, esta parte de aquí sería el producto punto, que nosotros tenemos que efectuar antes para poder sacar, para poder encontrar el ángulo. Entonces, menos 2 por 3 sería menos 6, más 3 por 7 serían 21, y luego 8 por 4 serían 32. Luego, lo que va aquí en la parte de abajo sería el módulo de cada uno de estos vectores. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera: menos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. Luego esto se multiplicaría por el módulo de este vector, que sería 3 al cuadrado más 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Luego efectuamos, que sería menos 6 más 21 más 32, quedaría 47, que sería nuestro producto punto partido. Menos 2 al cuadrado sería 4 más 9 más 64, por el módulo del siguiente, que sería 3 por 3 sería 9, más 7 por 7 serían 49, más 4 por 4 serían 16. Luego efectuamos estas operaciones, que sería 4 más 9 más 64. Sería raíz de, sería 47 partido raíz de 77 por la raíz de 9 más 49 más 16, que sería un total de 74. Luego multiplicamos estas dos raíces. Como ninguna de las dos tiene raíces, sería raíz de 77 por raíz de 74. Nos daría un total de 75.49. Se puede redondear a 5, 75.5. Para obtener el ángulo debemos de sacar el coseno inverso de 47 dividido 75.5.
que eso daría igual a coseno inverso de 47 dividido 75.5. Quedaría un total de 51.5 grados, que sería el total de la separación en el plano de nuestros dos vectores. Para calcular el producto cruz es necesario que de primero tengamos dos vectores y luego debemos de realizar una matriz. De esta manera. Luego de hacer esta matriz ya podríamos calcular en base a tapando cada línea. Vamos a colocar matrices más pequeñas y se va a tener que multiplicar entre ellos mismos. Entonces primero tapamos esta línea y queda esta matriz de 4, que sería 9, 10, 2 y 7. Este sería en I menos esta línea, quedaría 3, 10 y 6 y 7. Esto sería en J. Luego sería más la última matriz, que sería 3, 9 y 6 y 2. Eso sería en K. Luego multiplicamos en cruz, que sería 9 por 7 menos 2 por 10. Todo eso sería menos 3 por 7 menos 6 por 10. Y por último, más 3 por 2 menos 6 por 9. Luego procedemos a realizar cada una de estas operaciones, que sería 9 por 7 serían 63, menos 2 por 10 serían 20, menos 3 por 7 serían 21, menos 6 por 10 serían 60. Recordemos que esto sería en I, esto en J, y luego más 3 por 2 son 6, y 6 por 9 serían 54. Luego realizamos las operaciones que están adentro. 63 menos 20 serían 43 en I. Luego 21 menos 60 serían menos 39. Pero como menos por menos da más, entonces sería más 39 en J. Luego 6 menos 54, 48, y más por menos da menos, sería menos 48 en K. Entonces nuestro producto cruz de T y P sería igual a estas coordenadas. Para calcular el área del paralelogramo que se forma entre dos vectores, de primero tendremos que ver esta fórmula. Esta fórmula dice que sería el módulo del producto cruz de estos dos vectores.
Habiendo obtenido ya el producto cruz de T y P, que sería igual a estas coordenadas, procederemos a sacar su módulo, que sería igual a la raíz de 43 al cuadrado más 21 al cuadrado más menos 48 al cuadrado. Entonces sería 43 al cuadrado 1849 más 21 al cuadrado 441 más menos 48 al cuadrado sería igual a 2304. Luego sumamos lo que está dentro. Y nos daría un total de 4594. Como esto no tiene raíz cuadrada, se deja de esta manera y entonces quedaría raíz de 4594 unidades cuadradas. Continuando con el tema de los vectores, en esta ocasión tenemos el vector direccional, el vector rotacional y el vector divergente, que en las tres se utiliza la derivación con respecto a funciones dadas. En el vector direccional tenemos que evaluar toda la función por cada una de estas componentes. En el vector rotacional debemos de seguir un orden, que sería R con respecto a Y, Q con respecto a Z. Y P, y Q y R va a ser cada segmento, según sea en Y, en J o en K. En el vector divergente solo tenemos que evaluar P en X, Q en Y y R en X. Teniendo esta función debemos de obtener la nueva expresión dependiendo de la fórmula de cada uno. Para el vector direccional quedaría de la siguiente manera. Esa es la manera de representar un vector direccional. Entonces empezamos. Toda la función la tenemos que evaluar en X. Entonces la primera quedaría X, Z, tenemos que derivar X. Como la derivación de X es 0, entonces solo queda la Z. Más, aquí no hay X, por lo tanto se omite. Entonces aquí si hay X, volvemos a derivar, quedaría más Y. Eso quedaría en Y. Luego proseguimos con la fórmula, que sería toda la función evaluada en Y. Aquí no hay Y, por lo tanto se omite. Luego aquí si hay Y, quedaría igual a Z. Y luego aquí si hay Y otra vez, quedaría solo X. Siempre hay que poner el más aquí como lo dice la fórmula. Entonces este quedaría Z más Y en Y más Z más X en J, luego más toda la función en Z. Aquí miremos que hay Z, derivamos y queda solo X. Luego aquí hay otra Z, derivamos y queda solo Y. Y aquí no hay Z, por lo tanto se omite. Entonces quedaría esta expresión. Esta sería nuestra expresión a partir de esta fórmula. Luego proseguiremos a obtener la nueva expresión del vector rotacional. Para obtener el vector rotacional solo debemos de seguir esta fórmula, que sería entonces decimos que R en Y, buscamos R en Y
Entonces derivamos, quedaría igual a solo y, solo x, porque y se elimina porque se derivó. Luego menos q en z, buscamos la q y si hay z, entonces quedaría solo y. Luego proseguiremos a esta parte, que sería igual a p sobre z. En p miremos que si hay z, entonces derivamos y queda solo la x. Luego menos r con respecto a x. R, si hay x, derivamos, queda solo y. Más este que sería q con respecto a x, no hay. Luego p con respecto a y, tampoco hay. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Esta sería nuestra expresión de nuestro vector rotacional con respecto a esta función. En nuestro vector divergente con respecto a esta función quedaría de la siguiente manera. Tenemos que evaluar el segmento P en X. Entonces miramos el segmento P, que sería este, en X, si tenemos X, por lo tanto derivamos y nos quedaría Z. Luego Z en Y, luego más, tenemos el segmento Q en Y. Entonces este sería el segmento Q, derivamos y, si tenemos y nos quedaría z de nuevo. Luego, en R tenemos que derivar z. Tenemos R, pero no tenemos z, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nada más z en y z en j. Y ese sería nuestro vector divergente.